Bien, bueno, pues una semanita más con este salto, pues vamos a dar la siguiente tutoría que en este caso nos vamos a centrar en la tercera de los elementos fundamentales dentro de la programación para poder hacer código relativamente complejo, ¿no? Ya hemos estado trabajando las últimas semanas en cómo podíamos hacer que las instrucciones, en vez de hacerlas una detrás de otra, pues poder hacer repeticiones, etcétera. Y nos falta este elemento que es el concepto de función para poder ordenar un poquito más nuestro código y reutilizar partes, ¿vale? Lo primero, antes de empezar, quiero repasar un poco, daros un poco una solución a todos los problemas que os planteé el último día, ¿no? Estuvimos, acordáis, trabajando mucho con bucles for, ¿no? Y viendo cómo funcionaban, cuál era la forma de diseñar esos bucles. Estuvimos solo probando un tipo de bucle, que era el for creciente, pero bueno, podemos ahora probar distintas opciones. Más o menos, ¿algunos habéis podido abordar los ejercicios, más o menos? ¿Cómo? Pues venga, pues vamos a ver un poco cómo sería. Bueno, vamos a, como siempre, en vez de daros directamente la solución, creo que por lo menos lo intentéis un minuto, ¿vale? Entonces, os voy a dejar simplemente 2 minutos para que intentéis poner en marcha. De hecho, ese estaba casi en el código de ejemplo que os dije. Sabéis que tenéis el código de ejemplo que voy generando en cada clase, os lo comparto. Venga, a ver si me podéis poner funcionando este código de una torre de asterisco tal como os lo di el otro día. Os doy 2 minutos para eso. Bueno, ya el código más o menos yo creo que lo tenéis todos, con lo cual era bastante sencillo. No voy a pararme a... Y además lo estuvimos repasando con mucha tranquilidad el otro día, ¿vale? Los que no vinierais el último día, repasad el vídeo que ahí explicamos con bastante detalle cómo se podía hacer el ejercicio. Voy a hacerlo de todas maneras yo desde cero. Voy a buscar el programita UNED C más men C. Bueno, vamos a ver. C más menos, aquí está. Y recordar que yo lo tengo que ejecutar como administrador, porque si no... Vale. Bien, pues para poder, vamos a hacer un programa, voy a hacerlo algo rápido, sería, perdón, para hacer el programa, cierro, verdad que estoy un poco pastosito hoy, nuevo proyecto, o sea, para los que no lo tengáis un poco, que no os acordéis, recordar que estamos usando el programa C++, que lo debéis de tener en el escritorio todos, se llama CodeBlocks C++, y si lo arrancáis dándole a nuevo proyecto, proyecto de consola de tipo C, le voy a llamar T05- por ejemplo, pirámide. Y ahora ya que sabemos cómo depurar, que el otro día lo estuvimos viendo, yo siempre marcaría lo de debug y terminamos. Bueno, y como sabemos que en realidad lo único que me hace falta para el código, a ver dónde tengo aquí, era dime el número de niveles, tal. Como yo lo tengo hecho del otro día, directamente lo voy a copiar, ¿vale? En principio, este es el programita para ahorrar tiempo. El programita, pues lo que tendría sería una variable para la altura, y una vez que solicito la altura al usuario, imprimo... ¿Por qué lo inicializas a hacerlo? ¿Es obligatorio? No es obligatorio, pero es altamente recomendable que todas las variables en un código estén inicializadas a un valor conocido. Porque si no le pones nada y te equivocas y de pronto usas la variable sin querer, pues de pronto te puedes dar un comportamiento aleatorio, que unas veces sea de una manera, otras de otra. Entonces, siempre es muy bueno acostumbrarse a inicializar las variables a algo conocido, ¿vale? Bueno, el código este era un bucle anidado que lo que hacía era, con un recorrido con la J, voy recorriendo desde 1 hasta el número de niveles, J++, y el bucle interno, que es el de cada línea, desde 1 hasta el nivel en el que estoy en cada momento, imprimo un asterisco. Si esto lo compilamos y ejecutamos y le digo 10, pues ya tengo mi nivel,
mi pirámide de 10 niveles, ¿vale? Hasta aquí esto, en principio, supongo que no hay ningún problema. Vale. Teniendo esto ya funcionando, lo siguiente que os decía era hacer un triángulo de asteriscos, arrobas y almohadillas, ¿vale? Haciendo uso del módulo, el porcentaje, ¿vale? Os dije que esa era una manera de transformar un identificador que era numérico, que era constante, que iba creciendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, transformarlo en algo que va a ir rotando, ¿vale? Un número que va a ir rotando. Entonces, más o menos di la pista el otro día, pero os doy otro minuto a ver si sois capaces de hacerlo, ¿vale? Os pongo, esto es lo que tenéis que hacer y tenéis el programa tal cual en el programa que os enseñé antes de la pirámide, lo tenéis tal cual en el código, así que ese no debe haber ningún problema. ¿Vale? Un minutito. Esta vez sí que os voy a dar solo 2 minutos, ¿eh? Pues si no... ¿Cómo? Sí, ahora mismo voy. Voy a ponerme una marcha, un contra atrás para que no se me olvide. Que si no... Bueno, voy a daros 3 minutos. Venga. 3 minutos. ¿Vale? Hay que hacer este de aquí de la derecha. Voy a parar la grabación para que... Vamos a ver. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto con la función porcentaje? Vamos a ver. Voy a coger aquí un código para que lo veáis, aunque sea... Porque como no quiero... O bueno, mira, ya que estoy... voy a aprovechar una cosa que no he hecho nunca. Voy a hacerlo... Voy a pintar en la pantalla. A ver si esto va medianamente bien. A ver... Aquí está esto. Vale. Mirad. Para que no os volváis locos, cuando tengáis cosas de este estilo, ¿cómo podemos plantearlo? Vamos a ver. Bien, aquí en realidad esto podríamos simplificarlo a, como veis aquí esta pirámide, ¿no? En realidad es siempre es igual, es asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla. Eso es lo único difícil, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir una línea que siempre sea asterisco, arroba, almohadilla? Una vez que tenga eso conseguido, ya prácticamente el resto es meterlo dentro de un bucle, que tampoco es... Entonces vamos a simplificar el código y cómo puedo conseguir una línea que imprima siempre asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, hasta que yo diga, hasta una duración. Pues, a ver, para esto voy a probar esto aquí a ver qué tal va. Vamos a ver. Por aquí, nuevo. Vamos a ver. Mirad, si nos fijamos, en realidad, o sea, lo que queremos hacer, hemos dicho, es asterisco, arroba, almohadilla. Vale, o sea que es asterisco, perdón, asterisco, arroba, almohadilla. Asterisco, arroba, almohadilla. Asterisco, arroba, almohadilla, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Yo sé que una línea de asterisco era muy fácil de hacer, ¿no? Una línea de asteriscos, ¿cómo lo podía hacer? Lo hacía con un bucle for, ¿no? Int i igual a, por ejemplo, 1 y, si yo quiero decir 3, 3, 6, 3, 9, y menor o igual a 9 y más, ¿no? Print asterisco, con las comillas, por supuesto. Todos vemos que este código es el equivalente, ¿no? El de los asteriscos, ¿no? Claro, si yo, el problema es que yo a veces, ahora en el código equivalente, a veces voy a querer escribir un asterisco, otra vez una arroba, otra vez una almohadilla. Un asterisco, una arroba, una almohadilla. ¿Qué pasa? Que necesito una condición para saber cuándo quiero imprimir un asterisco, cuándo quiero imprimir una arroba y cuándo quiero imprimir una almohadilla. Es decir, yo necesitaré algo así como un for esto igual. If se cumple una condición, print asterisco. Else if se cumple otra condición, print arroba,
Y else, bueno, perdonar por el desastre de letra, ¿eh? Print almohadilla. ¿Veis? O sea, aquí la clave es que necesito la condición 1, la condición 2 y la condición 3. ¿Lo veis, no? Eso, veis que ese código se tiene que hacer. Yo quiero que ir repitiendo, lo que pasa es que unas veces quiero imprimir un asterisco, otras veces... ¿Y qué condición es esa? Bueno, ¿qué tengo yo para jugar en esa condición? Pues lo único que tengo yo para jugar en esa condición es que va variando en cada iteración del bucle. ¿Qué es lo que yo sé que va variando? ¿Qué va variando? El valor de la i, ¿no? Al principio la i vale 1, después vale 2, es decir, aquí, si yo pusiera aquí el valor de la i, aquí valdría 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6, aquí 7, aquí 8 y aquí 9. Entonces, yo quiero que cuando la i valga 1, 4, 7, 8, el siguiente, ¿cuál sería? No, perdón, 10. ¿El siguiente cuándo sería? 13. ¿El siguiente cuánto sería? 16. Es decir, ¿cada cuánto? ¿Qué le voy sumando? 3 más 3, ¿no? De 3 en 3. Yo ahí siempre voy a querer imprimir un asterisco. Cuando la i valga, insisto, 1, 4, 7, 10, 13, 16, ¿no? Cuando yo quiero imprimir la arroba, cuando la i valga 2, 5, 8, 11, 14, 17, es decir, de nuevo, más 3, ¿no? ¿Y cuándo quiero imprimir la almohadilla? ¿Cómo? Cuando sea... ya me he quedado sin numerito, a ver, sin dibujito. Así, voy a poner otro color, el verde. Venga. Pues 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿no? Eso lo vemos, ¿no? Entonces yo necesito una expresión que sea cierta cuando la i es 1, 4, 7, 10, 13. Otra que sea cierta cuando la i sea 2, 5, tal. Entonces, yo, ¿qué tipo de expresión es esa? Bueno, es muy difícil que se te ocurra de entrada. Pero aprovechando el módulo, que es el tanto por ciento, yo sé que si yo pongo el valor de una variable x módulo lo que sea, esto es equivalente a decir el resto de la división de x entre n. Si x entre n te va a dar un valor v, pues el resto, eso es lo que te va a dar el porcentaje, ¿vale? Esta es la diferencia. Si yo digo x barra n, esto me da el valor de la división, pero x porcentaje n me va a dar el resto, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo utilizar eso para lo de antes? Bueno, si os fijáis, el resto es una manera de convertir un número creciente en algo cíclico, porque el resto siempre me va a ir variando. Si yo dijera el resto de la división entre 3, el resto de un número dividido entre 3, ¿qué posibles valores puede dar? Cuando yo divido cualquier número entre 3, o me da de resto 0, o 1, o 2, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, con el resto de la división entre 3, si yo hiciera el equivalente... Ahora, voy a aprovechar que esto es una pizarra en plan... Sí, dime. Sí, esto va a salir en el vídeo. Si yo cogiera y... voy a copiarme esto que está aquí. ¿El qué? No, esto es OneNote. Este es el OneNote. Si yo me pongo aquí abajo y módulo 3, ¿vale? ¿Cuánto sería 1 entre 3?
1 entre 3, 0, ¿no? Y de resto, 1 entre 3 es 0 y de resto 1, ¿no? 1 entre 3 cabe a 0 y de resto 1, ¿no? ¿Vale? Esto sería 1. 2 entre 3, ¿cuánto sería? 0. O sea, si yo divido 2 entre 3, me da 0 y de resto 2, ¿no? Este es el resto, ¿no? 2. 3 entre 3, ¿cuánto da? 3 entre 3 da 1 y de resto 0. 4 entre 3, 4 entre 3, por Dios, 4 entre 3, 1 y de resto 1. 5 entre 3, 1 y de resto 6 entre 3, 2 y de resto 0. ¿Veis algún tipo de correlación aquí? ¿Veis algún tipo de correlación? ¿Cuántos seríais capaces de seguir ya sin dividir? ¿Cuánto daría esto? 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, etcétera, ¿no? Ya hemos convertido algo que es decreciente con esta condición, ya sabemos que puede valer. Entonces, ¿cuál es la condición que queremos que cumpla, que se cumpla? ¿Cuál es C1? ¿Cuál es la condición que se debe de cumplir? Una condición tiene que ser o cierto o falso. ¿Cuál sería la condición que queremos que se cumpla para que se imprima un asterisco? Que el resto sea igual a 1, efectivamente. O lo que es lo mismo, esto sería el equivalente a I módulo 3, perdón, igual a 1, ¿vale? Recordar que no es lo mismo el igual que el igual igual. Igual es asignar el valor, x igual a 1, que asigna un valor. Igual es la comparación. Bueno, siempre es bueno poner el paréntesis, lo que yo pondría aquí, todo esto dentro de un paréntesis, ¿vale? Yo pondría aquí el C1, en vez de C1 pondría lo que hay ahí. ¿Cuál sería la condición 2? ¿Qué se debe cumplir siempre para que se imprima una arroba? Que el resto sea igual a... Efectivamente, o sea que I módulo 3 sea igual a 2. ¿Y el siguiente cuál sería? Que el resto sea igual a 0. Que I módulo 3 sea igual a 0. Y eso es la forma en la que yo puedo hacer algo cíclico. Venga, vamos a probarlo. O sea, si yo cogiera y dijera lo que acabo de decir, pues vamos a ver, pues if i módulo 3 igual a 1, imprimo un asterisco. Siempre es bueno poner entre paréntesis las cosas para... A mí me gusta más porque se ve mucho más legible, ¿vale? En mi opinión. Y siempre es bueno, como siempre, hacer las indentaciones como tiene que ser. Yo aquí, como es o un caso, o otro caso, o otro caso, ¿os acordáis que os dije que es bueno ir encadenando? En este caso, para que sea más sencillo de leer, lo voy a poner directamente en la misma línea, ¿vale? Porque es o una cosa, o la otra, excluyente, ¿vale? Voy a imprimir el código. A ver, este sería el save y el que me quedaría sería aquí. Si el paréntesis es sería o 2 o 0 y esto hemos dicho que era una arroba y una almohadilla. Si yo esto lo compilo y lo ejecuto, tamaño 10, y ya tenemos el equivalente, ¿lo veis, no? Aquí, esto, la única complicación era lo del porcentaje. Para mí, sinceramente, esto es idea feliz. Esto es muy difícil que a alguien desde cero se le ocurra, que es que el resto es la división, pero bueno, una vez que ya lo has visto, pues cada vez que se os dé la situación, queréis hacer algo cíclico,
pues ya sabéis que ahí tenéis el truco. Con el tanto por ciento podéis hacer al convertir un número creciente, infinito, en algo que va a ir repitiéndose. Si quisiéramos que se repitieran no solo 3 veces, como de 4 veces, si yo quisiera imprimir asterisco, arroba, almohadilla, lo que sea, ¿qué debería, por ejemplo, punto, ¿qué debería de hacer? El resto de la división entre 4. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cómo lo veis? ¿Complicado? ¿Difícil? ¿Sencillo? El planteamiento es lo difícil. No, ya os digo, yo esto no lo hubiera hecho cuando aprendí a programar. Si a mí no me dice alguien lo del porcentaje, es que eso es imposible, en mi opinión, que se le ocurra a alguien. Pero ya una vez que lo habéis visto, ¿no? Seréis capaces de... De hecho, lo vais a tener que hacer para la práctica 2. La práctica 2 tenéis que hacer un rombo y hay que usar esto. Esto es lo suyo. Bien, y lo último que nos quedaba era hacer la pirámide vertical de asteriscos, ¿vale? A ver, os doy eso en 3 minutos debéis de poder hacerlo. Bien, en este problema, para hacer la pirámide esta, si os fijáis, nosotros tenemos ya resuelto parte de este problema, ¿no? Con lo que nosotros teníamos, ¿hasta dónde hemos resuelto? Hemos resuelto hasta esto, hasta aquí, hasta la mitad, nos quedaría esto. ¿Eso cómo lo podríamos hacer? Pues con otro bucle que fuera hacia abajo. O sea, nosotros en el ejemplo de código que teníamos antes, que por cierto lo he borrado, no pasa nada, voy a crearme un nuevo proyecto, C T05 semipirámide. En la semipirámide nosotros vamos a irnos al código, el que tenía aquí, el código original era este, algo que recordar que esto imprimía una línea de asteriscos y entonces al principio imprimía una línea con un asterisco, después otra con 2, con 3, con 4, por eso yo esto lo repetía dentro del bucle grande, ¿vale? Esto va a ir recorriendo. Entonces, lo que yo podría conseguir, ¿cómo podría conseguir que fuera al revés? Es decir, si os fijáis, este código aquí ahí dentro, este código lo que dice es imprime una línea con J asteriscos. Y como la J varía desde 1 hasta N, pues al principio empieza con un asterisco, con 2, con 3, con 4 y por eso va hacia arriba. Yo podría hacer al revés, es decir, que empezara con unos 4 asteriscos, después con 3, después con 2, después con 1, simplemente haciendo un bucle decreciente. ¿Cómo se hace un bucle decreciente? Pues es igual, en vez de decir que va desde el 1 hasta la N y que aumente el valor de más, lo único que tendría que decirle es que empezara en la N, que terminara en 1 y J menos menos. Con esto, lo único que estoy transformando es el bucle. Fijaros la diferencia. En este caso, creo que me he equivocado en algo. A ver cuál es el problema. Vamos a ver en los mensajes. No se pueden preoperadores de decremento. Sí, el menos yo intenté usar una vez y me dejaba. No. Menos, con el signo del mayor, así no te vale, tienes que invertir. Tienes que poner para el otro lado. Ah, claro, porque soy tonto. Porque esto que fijar, ¿cómo funcionaría esto? Mirar, esto, ¿cómo funcionan los bucles? Empieza dándole un valor a la N. ¿Se cumple que la J es menor o igual que 1? Sí. J más menos reduce. ¿Se cumple que la J es menor que un número? Sí, siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Entonces va a ser un bucle infinito. Cuando yo hago bucles decrecientes, la condición tiene que ser mientras la J sea mayor o igual a 1, mayor, que es al revés la condición, ¿no? La condición cuando es un bucle creciente que la J va aumentando de valor, la condición de repetición es mientras que sea menor de un determinado número. Pero cuando la J reduce, la condición es mientras la J sea mayor de un determinado número. Bueno, gracias a que esto te lo verifica, cuando tienes bucles decrecientes, la condición siempre tiene que ser mayor. ¿Vale?
Esto simplemente los que no queréis, si no tenéis muy claro todavía los bucles porque no lo habéis practicado todavía, lo único que tenéis que tener cuidado es acordaros de cuando yo ponga menos menos, esto tiene que ser un mayor que. Y cuando yo ponga más más, pues esto tiene que ser un menor que, ¿vale? Simplemente esa es la regla. ¿Vale? Bien, si yo esto lo ejecuto, le digo 10, pues fijaros que va al revés, empieza por 10 y va variando hasta que termino. Pues entonces ya tengo el programa. El programa sería muy sencillo, sería primero hacer un bucle de una manera y después hacer un bucle de la otra. Haría. El segundo empezaría primero con un bucle creciente y después un bucle decreciente. ¿Vale? El bucle creciente para que fuera imprimiendo primero un asterisco, después 2, después 3, después 4, 5, 6, 7, 8 y después Pero cuando pones el siguiente, si lo pones, te sale en el medio del medio. Exactamente, fijaros, si yo aquí pongo 8, está casi bien. Ay, perdón, no lo he recompilado. Recompilo 8. Bueno, este es el problema de que hay veces, fijaros que esto a mí todavía no he conseguido detectar cuándo pasa esto, que está ejecutando lo compila todo, pero te está ejecutando el mismo de antes de la modificación. ¿Lo veis? Si lo compilo y lo ejecuto, parece que es el de antes. ¿Y por qué es eso? Sinceramente no lo sé. Una forma de solucionarlo es limpiar el proyecto y regenerar todo el código. Entonces, una vez que se regenera, en teoría, o sea, que le he dado a depurar sin querer. Ay, le he dado a depurar, momento. ¿Cómo? Se genera uno para la depuración y otro para el compilado normal. Entonces, ante la duda, se le da a limpiar todo el proyecto y regenerar. Y en teoría, eso debe de solucionar el... No, pues, ¿qué está pasando aquí? Es que no, pero no debería de... A ver si es que no lo está pudiendo compilar. Compilado sí. Curioso esto. A ver un momentito, vamos a ir a ver dónde está esto, en qué parte del código. Propiedades. Esto está en code T05 semipirámide. Si yo me voy aquí al código, code semipirámide, este que es el que ha generado, vale, este directamente es que no, ni, a ver un momentito, voy a ejecutarlo yo a mano, segundo, pero solo quiero verificar que lo está compilando bien. T05, esto estoy ejecutándolo en la línea de comando. Semipirámide, hola. No sé qué le está pasando a esto, que no me compila bien. Y si yo hago aquí un PowerShell, la línea de comando T05 no, T05 semipirámide, T05 semipirámide exe, pues no sé por qué no compilaba. Pues no le está copiando bien, pues es que me estoy equivocando en algo. A ver, semipirámide está aquí correcto, lo he guardado. Uy. J más, menos. Bueno, ante la duda, vamos a ver, voy a imprimir aquí un semipirámide, a ver qué pasa aquí. Cuando no tengáis claro si estáis, haced un cambio que claramente debe de producirse, ¿vale? 8. Ah, pues entonces que el problema está en mi código, que me he equivocado, claro, que me he equivocado en el código. ¿Dónde está el problema? ¿Lo veis? Yo ya lo he visto. ¿Dónde está el problema?
Mirad lo que sale, lo que me está saliendo, ¿lo veis aquí? No sé si lo veis. Claro, es que estaba ejecutándose lo que tenía. Yo digo 8 y mira lo que sale. Sale primero un asterisco y después un montón. ¿Cuál es mi problema? ¿El qué? A ver, no está dando problemas, no está dando errores de código, con lo cual el problema suele ser de los índices, que están mal puestos en las condiciones, seguramente la condición. La condición está mal, una de las condiciones está mal. ¿Cuál es la condición que está mal? Os va a comer. ¿Alguien ve cuál es la condición que está mal en este primer bucle? ¿Alguien ve dónde está la condición que está mal en este sitio? ¿Alguien ve dónde está mal la condición? Vale, que esto es una n como la copa de un pino. Vale, que me he equivocado. Lo mismo lo estáis diciendo. Ah, vale. Vale. Bueno, pues nada, simplemente era una tontería. Bueno, voy a parar el código, recargo, relanzo, 8. Vale. Y como decía, efectivamente la compañera, que es que fijaros que sale 2 veces la línea porque sale primero un bucle creciente y después sale el mismo bucle hacia atrás. Pero en realidad, si yo quiero una pirámide, esta primera no la debo de imprimir, ¿lo veis, no? ¿Y cómo puedo conseguir eso? Claro, es que yo no quiero empezar con una línea que valga n. Quiero que empezar con una línea que valga n-1. Con esto ya imprimiría en el segundo bucle con una línea de un tamaño menor. Yo te lo he hecho sin bucle decreciente. Bueno, se podría hacer sin bucle decreciente. ¿Cómo se podría hacer sin bucle decreciente? Sería correcto. Pero ¿qué mejor? No hay preferencia. Hay una manera de hacerlo con un bucle decreciente que sería, en vez de imprimir, si yo sé que va a ir variando, ¿cuál sería el equivalente para no tener que hacerlo con bucle decreciente? Pues fijaros, yo sé que la j va a valer desde, vamos a ponerlo como antes, desde 1, pero en este caso sería menor o igual que n-1, j más. Claro, yo aquí lo que quiero es lo contrario. Cuando la j valga 1, quiero imprimir n-1. Cuando la j valga 2, n-2. Cuando la j valga 3, n-3. ¿Cómo puedo conseguir eso? Pues que la condición, en vez de ser j, sea n-j. Entonces, al principio imprimirá, en este caso empezaría desde n. Fijaros, si yo hago esto, voy a ponerlo con con x para que se vea que el cambio. Cierro, un momentito. Va a imprimirse 2 veces lo de atrás. ¿Veis que se imprime también hacia abajo? ¿Pero por qué? Porque en este caso la j es creciente y vale desde 1 hasta n. Entonces yo lo que quiero es que la condición, el tamaño de cada línea sea n menos la j. Como la j al principio vale 1, pues voy a imprimir una línea de n-1. Cuando la j valga 2, n-2. Entonces, son distintas alternativas. Yo personalmente esta la veo un poco más difícil de que se os ocurra. Es un poco más antiintuitiva. Pero bueno, no hay preferencia ninguna entre una y otra. ¿Vale? ¿Vale? Pues así tendríamos la de la semipirámide. Bueno, pues una vez que... Bueno, voy a poner el código aquí para que lo tengáis. De la semipirámide, os lo pongo aquí en el código. Insert línea. Vale. Bueno, vuelvo a la transparencia, si las encuentro, que están aquí. Bien. Bueno, con todo esto ya hemos dado un repaso, ya nos hemos convertido en unos auténticos maestros de los bucles for, ya no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. En principio, ahora mismo, con todo lo que ya hemos visto, sabemos, por un lado, cómo hacer unas veces unas instrucciones, otras veces otras instrucciones. ¿Esto qué tipo de estructuras son? Son if, condicionales.
Pues sabemos cómo repetir, hacer cosas que se repitan una detrás de otra, que estos son ¿qué? Bucles o while o for, ¿no? Pero nos queda por aprender una cosa fundamental que nos va a ahorrar muchísimo tiempo, nos va a permitir ordenar nuestro código, nos va a permitir realmente dar un salto en calidad de nuestro código. No vamos a saber hacer nuevas cosas, sino esto lo vamos a aprender para poder estructurar mejor, ordenar mejor nuestro código, ¿vale? Y el concepto para ver para qué nos sirve, quiero que os imaginaos que tenemos un código muy complicado, con un montón de instrucciones, ¿vale? Y resulta que yo me doy cuenta que utilizo varias veces las mismas estructuras del código. No quiero repetir un número de veces, sino que unas veces en una parte del código lo utilizo y en otra parte del código más adelante, mucho más adelante, uso exactamente el mismo código que antes. Eso no es un bucle, porque un bucle tiene que ser seguido. Repito. Pero lo uso una vez y ahora sigue otra vez y quiero volver a usar lo mismo. Claro, yo puedo copiar y pegar el código, que sería lo que sabemos hasta ahora, pero eso es un auténtico pecado en el mundo de la programación. No se debe nunca tener código duplicado. Cuando yo detecto estos fragmentos de código similares, lo ideal es transformar el código y usar un concepto nuevo que es el concepto de función. En ese concepto lo que hago es que básicamente cojo el código y lo aíslo, cojo el código, le doy un nombre y ahora cada vez que yo quiera utilizar ese código, yo llamo a la función. Entonces, ¿cómo funcionaría la redundancia? Pues el código empezaría a ejecutarse y cuando llegara a ese punto se llamaría la función, se ejecutaría el fragmento y volvería otra vez al hilo principal y llegaría otra vez a la otra llamada que se volvería a llamar a la misma función y se terminaría. Es como una especie de trocito que yo separo y cada vez que me haga falta llamo, se ejecuta y vuelvo. Llamo, se ejecuta y vuelvo. ¿Vale? Ese es el concepto de función. ¿Vale? Además, bueno, que sepáis que al paso de transformar un código peor en un código mejor, pero que hace lo mismo, ¿vale? Hace lo mismo. Aquí lo único que hago es ordenar para que no tener duplicado el código por ahí en medio. Ese efecto de transformar el código sin alterar la funcionalidad es lo que se llama refactorizar el código. Cuando lo oigáis, refactorizar es como ordenar, sin añadir nuevas características, sin añadir nada. Simplemente que quede el código más limpio, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto de extraer las funciones? Bueno, pues muchísimas ventajas, muchísimas. Para empezar, que es más fácil de estructurar el código y divide la complejidad. Tú te dedicas a resolver problemas chiquititos, haces tu función, la prueba y ya una vez que está aprobada, ya la puedes utilizar todas las veces que haga falta, que te has asegurado que es Después, si tienes que evolucionar ese código, si tienes que añadirle más cosas, pues tocas en un único punto y ya el resto ya está actualizado automáticamente. Se hace el código más pequeñito, más manejable. Entonces, todos son ventajas. Es decir, con esto que vamos a ver hoy, que lo vamos a practicar, espero ya nunca más ver en vuestro código repetir, copiar y pegar lo mismo. O sea, cada vez que vosotros estéis programando y de pronto os dé la tentación de tengo este código muy parecido, me lo voy a copiar. Error. Me hago una función y lo que hago es que llamo a esa función. ¿Cómo se puede trabajar con ella? Bueno, pues básicamente aquí os pongo varios ejemplos. Lo único que tengo que decir es darle un nombre a la función. La función va a tener variables de entrada, que son siempre un tipo, nombre de variable, tipo, nombre de variable. Voy a tener un tipo de vuelta, es decir, que va a devolver un determinado valor, la función, y dentro estaría el código, ¿vale? Por ejemplo, esto se ve como un ejemplo. Imaginaos que yo hago muchas sumas en mi código. Hago un montón de sumas y no quiero repetir, esto es un poco una tontería porque es una sola instrucción, ¿vale? Esto es una cosa muy extrema. Pues me voy a crear una función suma que va a tener dos variables de entrada, la A y la B que yo quiero sumar, y va a devolver un entero, va a devolver un número entero. Con lo cual, aquí hago mi código que sería S igual a A más B y con la palabra clave return, con return, devuelvo la variable que yo quiero en mi función, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, cada vez que yo haga suma de 2,3,
me va a devolver el valor de esa variable. Existen funciones que no que cogen datos, pero no devuelven nada, porque es simplemente, pues imaginaos que yo quiero simplemente imprimir en la pantalla, no quiero devolver ningún valor, no quiero hacer nada. Pues cuando yo no devuelva nada, el tipo, en vez de poner un tipo entero, float, todo lo que sea, pongo el tipo void. Void en inglés viene de vacío, es la nada. Esto no devuelve nada, ¿vale? Cuando yo pongo void lo que sea, significa que esta función no devuelve nada. Y en este caso tiene una variable de entrada que es n, que es el número de asteriscos que yo quiero imprimir. Entonces es una función que yo le digo imprime 10. Y esto lo que va a hacer es imprimir 10 asteriscos. Coge esta n y la tengo dentro como variable. Y también el caso extremo son funciones que... ¿Cómo? Bueno, es irrelevante. Puedes utilizar el mismo nombre de variable. Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí solo puede haber problemas si hay colisión en variables globales y tal, pero eso no lo vamos a ver porque son muy malas prácticas en general. Entonces, no os preocupéis. Podéis poner el nombre que queráis. Poner el nombre que queráis a las variables. Y el último es un caso extremo en el que es una función que ni coge valores de entrada, ni devuelve nada. Por eso, entre los paréntesis no hay nada y devuelve void, porque esto no devuelve nada. Esto lo único que va a hacer es imprimir en pantalla hola, ¿vale? Entonces, cada vez que yo quiera imprimir eso, pues me va a dar, voy a llamar a saluda en mi código y eso imprime en pantalla hola. Entonces yo podría escribir en mi código cada vez que yo quisiera, llamar a saluda y ya se ejecuta ese fragmento de código. Bueno, ¿y esto para qué lo vamos a utilizar? Bueno, pues es utilísimo. De hecho, para ponerlo en práctica, quiero que hagamos una refactorización usando funciones de lo que acabamos de hacer. Tenemos nuestro código. A ver, ¿qué cosas, por ejemplo, podemos refactorizar? Pues, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Imprime asterisco. Entonces, a ver si se os ocurre cómo podríais refactorizar el código con lo que os acabo de decir. ¿Cómo podríais refactorizar el código usando esta función? Las funciones se declaran antes del main, ¿vale? Es decir, yo aquí en mi código, arriba, antes del main, aquí es donde yo declaro las funciones que haga falta. Entonces, si yo aquí declaro, por ejemplo, voy a hacer yo una función de cabecera, por ejemplo, voy a hacer una función que voy a reutilizar en todos mis programas, que va a ser la función imprime cabecera, que no tiene ningún parámetro y no devuelve nada. Y la función va a ser algo así como print, voy a currarme una cabecera chula, y voy a tener otra función que se llame, por ejemplo, imprime fin. Imprime fin, que va a ser, por ejemplo, program by Pablo FM. Va a hacer hacerlo en plan profesional. Entonces, ¿cómo usaría yo estas dos funciones? Pues yo al principio de mi código haría, bueno, detrás de la declaración de las variables, haría un imprime. Además, fijaros que en cuanto empiezo a escribir el nombre de una función, el CodeBlocks me detecta que tengo dos funciones que se llaman imprime. Por cierto, voy a ponerlo todo en inglés. Yo os recomiendo que siempre lo tengáis en principio vuestro código en inglés, ¿vale? Print header. No me gusta esto de ponerlo print end. Porque así vuestro código es fácil de leer por alguien que no sea español. Entonces, print header. Al principio
y cuando termino mi programa, print end, por ejemplo. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Print header, print end. Si yo recompilo, pues ya sale welcome 8. Program by down. ¿Qué pasa? Que yo ahora voy a hacer un nuevo programa. Quiero hacerme un nuevo programita que haga lo que yo quiera. T05 func. Entonces yo aquí podría coger y este código pues reutilizarlo de una manera muy fácil. Me copio las funciones, me las copio y copio el uso, que sería print header y print end. Y fijaros que en el nuevo programa ya tengo prácticamente cosas hechas. Entonces eso es una buena manera de ir cogiendo tu código e ir reutilizándolo de sitio en sitio. ¿Vale? Venga, pues a ver si se os ocurre cómo podríamos el imprime asterisco utilizarlo dentro de nuestro código tal como para que sea más sencillo y reutilicemos los bucles de escritura de la línea, reutilizarlo en todos los bucles para que no se utilice, no tener que copiar y pegar el código tan complejo, ¿vale? Entendemos la idea, ¿no? Lo que quiero que consigáis, ¿no? Quiero que refactoricéis el código para usar imprime asterisco. Bien, fijaros que en realidad es relativamente sencillo porque, a ver, un momentito. Bien, lo único que tendríamos que hacer sería aislar el código. Fijaros que como os decía, yo me puedo dar cuenta que esto que yo estoy haciendo aquí es exactamente lo mismo que esto. ¿Lo veis, no? Son dos veces el mismo código. Es exactamente el mismo código. Cuando pase eso, que tenéis exactamente el mismo código usado en dos sitios distintos, tenéis que, se os debe de encender una bombillita como Einstein y decir, aquí hace falta una función. Aquí me hace falta una función. Entonces, voy a cogerme el código y lo voy a sacar como una función. Vamos a ponérmelo aquí arriba. Primero voy a, para empezar, ¿esta función va a devolver algún valor? No, ¿no? Solo quiero que imprime cosas en pantalla. Entonces voy. Le tengo que dar un nombre. ¿Esta función qué hace? Esto imprime ¿el qué? ¿Me lo podríais decir en palabras qué hace este trozo de código? Una línea de asterisco, ¿no? Pues entonces le voy a llamar, por ejemplo, print, asterisco, no sé cómo se dice en inglés, se dice sharp, creo que es. No, ¿cómo se dice asterisco? Bueno, vamos a ponerle print line, ¿vale? Una línea de cosas, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo incluso más chulo todavía. Esto imprime una línea, en principio. Le pongo nombre y lo adjunto. Y ahora me planteo si yo necesito alguna variable. ¿Yo necesito una variable? Sí, porque yo quiero una vez imprimir una línea de 2 asteriscos, otra de 3, otra de 4, otra de 5. Es decir, me hace falta un parámetro a la función que es decir cuánto de grande quiero la línea. Si la quiero de 2, de 3, de 5. Me hace falta esa variable. Entonces, esa variable le voy a dar un nombre y le voy a llamar, por ejemplo, n. Entonces significa que es print line y le voy a decir cómo de grande quiero que sea la línea de... De hecho, incluso no os recomiendo que uséis nombres crípticos, como pongo yo, n. Yo le pondría, por ejemplo, size, que es tamaño. Quiero imprimir una línea de tamaño size. ¿Y cuál es la variable que me dice aquí el tamaño? ¿Cuál es la que regula el tamaño de la línea? La J antigua que yo tenía puesta. Entonces, acabo de hacerme una función que yo, dado un print line, yo puedo aquí en mi código poner de pronto print line 100. Bueno, 100 me pasa. 30. Puedo imprimirle 30 y entonces esto es lo que va a hacer. Si yo ahora le doy a imprimir, bueno, print line, es que mucho cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Print line, esto es que no encontraba la función. ¿Veis? Pues esto está imprimiendo aquí una variable de 10. Bien, por ahora no estoy usando la función, pero ya que la tengo creada, ya que tengo mi superfunción creada, en realidad yo aquí quiero imprimir una línea de valor j en cada momento.
Entonces, ¿qué es lo que tendría que sustituir aquí? Print line, ¿no? Y como tamaño, ¿qué pongo? Yo aquí quiero imprimir unas veces una línea de 1, otras de 2, otras de 3, otras de 4. ¿Qué es lo que va variando de tamaño? La J, ¿no? Print line de J. Y aquí exactamente igual, print line de J. Ya tengo yo, pues no me digáis que el código no queda mucho más limpio, ¿no? Queda muy limpito. De hecho, voy a quitarme esto y lo de semipirámide también para dejarlo más sencillo todavía. Y lo de pirámide también me lo voy a quitar. En realidad el código queda muy limpio porque es solo imprimir unas veces hacia arriba y otras veces hacia abajo una línea de Jotas. ¿Lo veis, no? O sea, una línea de asteriscos. Si yo compilo y ejecuto, claro, aquí no se nota porque he refactorizado el código para que quede más limpio, más ordenado. Veis que esto está mucho más limpio, ¿verdad? Y más ordenadito, ¿verdad? Además yo, ahora, cuando yo veo esto, yo ya mentalmente digo, aquí se imprime una línea. Y me olvido de que esto en realidad es un bucle por dentro que hace una cosa. Entonces, es mucho más sencillo. Esto es la forma de lidiar con la complejidad del código. Tú aíslas en una función y ya sabes que esa función imprime una línea. No sé cómo lo hacía por dentro. Si me metiera ya diría, vale, esto era un bucle y tal. Pero esto es lo que se denomina elevar el nivel de abstracción. Ahora mismo tú ya, en el código principal, tú ya hablas de imprimir líneas. Y sabes que por debajo lo hace. Has elevado el nivel de la abstracción, ya tienes una nueva palabra que puedes utilizar. Vamos a hacer cosas para que veáis la potencia de esto. Yo hay veces que unas veces necesito un asterisco y otras veces necesito rayitas, ¿no? Pues ¿podría yo parametrizar también para que no me imprimiera siempre lo mismo? Pues sí, porque sabéis que hay una variable que son caracteres. Yo puedo poner char c, por ejemplo, y lo que va a hacer es imprimir el carácter que yo le diga. Entonces yo le puedo decir imprime una línea. Bueno, por cierto, esto no sería, no puedo hacerlo así, tengo que hacer un put char. ¿Vale? Put char. Esto es put char, lo único que hace es que imprime un único carácter, ¿vale? Put char tal, y voy a poner aquí arrobas, por ejemplo, arroba, y fijaros que los caracteres son en comillas simples, ¿vale? A diferencia de las cadenas que son comillas dobles. Cuando yo quiero imprimir un mensaje entero son comillas dobles, el carácter es... y esto le voy a poner distinto, por ejemplo, almohadillas. Pues mirar 10, y de pronto ya tengo un código que he parametrizado mi función y ahora es capaz de hacer muchas cosas. Yo quiero imprimir una línea de J arrobas, de J almohadillas. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, la potencia de esto, que es un código muy sencillo, ahora tiene mucha versatilidad. Puedes hacer muchas cosas. Pero podemos ir más lejos. Por ejemplo, imaginaros, ¿cuántas veces en nuestro código hemos lanzado un mensaje al usuario y pedido una variable? 200 millones de veces. Pues hagámonos una función para eso. Por ejemplo, ¿cómo sería una función para solicitar un valor? Pues, a ver, ¿va a devolver algo? Va a devolver el valor que me dé el usuario. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, asumir que tengo una función para enteros y otra función para flotantes. Una función que me va a dar un entero y es ask value, por ejemplo. Pide valor. Ask o variable. Ask variable. Mejor. Ask number. Y ahora, ¿qué es lo que normalmente varía cada vez que yo... ¿Qué es lo que variaría? Unas veces el mensaje, ¿no?, que le quiero mandar al usuario. Una vez dame la altura, eso es lo que va a variar. Para las cadenas, cuando yo quiero parametrizar un montón de caracteres uno detrás de otro, eso todavía no lo hemos visto, pero ya lo empezaremos a ver a partir de la semana que viene. Se hace con estas llavecitas. Con estas llaves lo que hacemos es un conjunto de caracteres, un montón de caracteres. Eso sería un mensaje, por ejemplo. Y esto le voy a llamar mensaje, o en inglés, message. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues yo haría un entero n, en este caso. Bueno, vamos a ponerlo bonito, hombre, ya que estamos en number. Yo haría un print
para imprimir un conjunto de caracteres se hace con tanto por ciento S. S de string. Message. Y ahora haría un scanf de tanto por ciento de, coma, ampersand, que no se me olvide, number, y lo que devuelvo, return number. ¿Veis el código, no? Lo que va a hacer es imprime el mensaje que hayas pasado como parámetro, le pide al usuario un valor y devuelve ese valor, esta función. Entonces, ahora cada vez que yo... ¿Lo podrías meter arriba también y te ahorras el scan? No, porque el scanf lo va a hacer dentro de la función. La función siempre imprime el mensaje y pide al valor al usuario. Entonces yo ahora esto lo puedo sustituir ¿por qué? ¿Cómo sería la sustitución? A ver si se os ocurre. Voy a ponerlo aquí, bueno, lo digo. N igual ask number tamaño. Si además le pongo, bueno, con barra n. ¿Veis? Este era el código que yo tenía antes. Como esto lo estoy repitiendo muchas veces, lo aíslo dentro de una función que coge como entrada el mensaje que quiero mostrar y devuelve un numerito. Y fijaros que limpio queda todo. Ya con ask number o give me a number. Give me hate. Justo. Lo bueno es que ahora yo, imaginaos que necesito pedir 8 números al usuario. Necesito meter la I, la J, la K, todo lo que yo quiera. Pues yo ahora puedo decirle I. Perdón. Ahora. Number. Y esto imprimiría, en principio, bueno, a ver, es que ¿cuál es el problema? Elemento no esperado. Vale, es que no puedo inicializar y seguir declarando. ¿Lo veis, no? Y no me digáis que el código no queda mucho más limpio. Tú sabes, cada vez que quieras pedir un numerito, llamas a esta función. Y esta función la puedes utilizar en todo tu código. Entonces, para mí, el concepto de función es fundamental. Porque nos ayuda a simplificar. Porque cuando tú estás haciendo una función ya te limitas solo a esa función. Y una vez que tiene una función funcionando bien, valga la redundancia, y sin problema, eso es una maravilla, porque ya tienes esa función para todo tu código, no te tienes que volver a preocupar por ella, porque la has probado y has resuelto ese problema sencillito. Y tu código cada vez son como nuevos ladrillos que vas añadiendo a tu caja de herramientas. Una nueva herramienta que tienes ya tienes. Entonces yo os animo a que vayáis construyendo vuestras funciones y ya las tengáis en vuestro código cada vez que las queráis utilizar. Más hacia el final de año os diré que existe una manera de coger todas esas funciones, separarlas en un archivo y ahora lo único que haces es importar ese archivo y ya tienes todas tus funciones. Que eso es un poco lo que se hace cuando nosotros hacemos el include. Este de aquí arriba, en realidad lo que estamos haciendo es importar un montón de funciones que ya están en el sistema. Pero eso nosotros también podemos hacer nuestro propio biblioteca de funciones con todas las funciones que nos hemos construido, ¿vale? Bueno, pues este era un poco el concepto y esto lo seguiremos trabajando mucho a lo largo del curso, ¿vale? Bien, yo para el próximo día os quiero pedir lo siguiente. A ver si podéis, por favor, no os voy a dar ejercicios para hacer, pero sí que a ver si podéis leeros el tema 9 y el tema 11, que son los tipos definidos, porque vamos a dar, esto es una cosa muy importante que cae siempre en el examen y es muy importante que lo dominemos. Entonces, si de antemano ya os lo vais leyendo, pues aprovechamos mucho más la tutoría. Si es posible, intentar hacer los ejercicios al final de los temas 9 y 10, con lo que ya sabéis, podéis hacer ejercicios
complejo, relativamente complejo. Al final del tema 9 y el tema 10 hay un montón de ejercicios resueltos. Entonces podéis ver el enunciado del ejercicio del programita, intentarlo vosotros sin ver la solución. Fundamental que no lo veáis hasta que no lo hayáis intentado, porque una vez ves la solución ya es evidente. Dices, claro, pero la clave está en ser capaz de, sin ver solución, hacerlo. Y una vez que os peguéis y tal y no seáis capaces de hacerlo o lo que sea, entonces veis la solución. Y así vais practicando con cosas más complejas. Y si es posible, intentar ya terminar las prácticas 2, práctica 3, ya deberíais de poder hacerlas, ¿vale? Desde luego la 2 como mínimo y la 3 plantearla, ¿vale? Pues nos vemos el próximo día.